Hola Mauro, amigos y oyentes de la Escuela del Rock. Soy Gustavo Campomenco y esto es Crónicas del Archivo. Mauro y amigos, traigo nuevamente una edición de la revista Cartel Urbano, de la que ya hablamos en una emisión anterior, que pertenece a julio y agosto del año 2010. En esta edición de esa revista encontré también un artículo dedicado a Sargento García, escrito por Luisa Piñeros. En esa entrevista que realizó Luisa Piñeros al artista Sargento García, nos cuenta un poco de su origen. Dice: cuando tenía 16 años, un amigo hacía radio pirata en París y nos pasábamos escuchando programas de punk toda la noche. Y así empieza esta entrevista guiada por la periodista Luisa Piñeros. Continúa: sí, mucho punk de los años 70 y 80. Su escuela fueron el rock y el reggae, pero sobre todo el punk. Empezó tocando el bajo a los 13 años en una bandita integrada por amigos del popular barrio parisino Belleville. En 1983 integró Ludwig von 88, un grupo de culto que algunos no han dudado en calificar como la génesis del rock alternativo francés. Luego hizo hip hop con músicos africanos, escuchaba salsa y convivía con bandas de soul y funk. Y aquí suelta una de esas anécdotas que solo Sargento García sabe contar. Dice: esa época fue muy interesante porque sentías que había mucha creatividad, mucha salsa, no de música, sino de vida. Entonces empezamos a tocar en conciertos piratas, venía la policía, rompía los instrumentos y destrozaban los locales. Salto un poco en el artículo y me encuentro un subtítulo que dice: una postal sonora. Dice: la primera canción que Bruno José Luis García compuso la escribió para Salsamanía, un programa de radio parisino que se transmitía los domingos y que conducía José Olivares, mitad francés, mitad español, fanático de la música latina y en especial de la colombiana. Corría el año 92 y en una de esas tardes, Olivares, el loco de la salsa, pidió al aire que le enviaran cartas, postales o lo que se le ocurriera a su audiencia, con motivo del 8º aniversario del programa, y Sargento, fiel oyente, decidió enviar una postal sonora. Y no tenemos la voz de Sargento García, pero él lo relata y podemos casi que escuchar cómo lo cuenta. Dice: le mandé el tema y él me llamó por teléfono y me dijo: ¡coño, esto está muy bueno, lo vamos a pasar! Ese fue el primer fruto de su trabajo de fusión con la música latina y el reggae. La historia que andaba buscando se le reveló a través de las ondas hercianas. Había nacido el mestizaje en su espíritu. Los días de punk chatarrero llegaban a su fin. Aquí habla también de su padre y de la relación con la música. Dice: de adolescente en casa de sus padres había un tornamesa y 10 acetatos, entre los que sobresalían los cantos revolucionarios del mundo, Quilapayún y la Orquesta Aragón. Dice: recuerdo que mi padre compró un disco de Bob Marley y lo puso junto a uno de Jimmy Cliff. La salsa la tenían en cassettes. Su padre, José Luis, vasco y comunista hasta la médula, huyó del ejército y llegó a Francia en 1962 en pleno furor izquierdista. Allí conoció a Eliana, la madre de Bruno, quien actualmente vive en la calle del Timbo, nombre que le sirvió de inspiración a Sargento para bautizar su emisora por internet. Su biografía musical está profundamente ligada a la radio, un medio que lo asombra por ser el más directo y el más sincero que hay. A finales de mayo emitió el primer programa desde Bogotá. La pareja se separó y Bruno llegó a la adultez en medio de fulgurantes debates de izquierda. Y agrega: era el momento de la Guerra Fría, los dos bloques, la Revolución Cubana,
En mi casa había muchas tertulias en las que mi padre se juntaba con argentinos, brasileños, chilenos y muchos otros inmigrantes latinoamericanos. Y así el artículo viaja a lo largo de la vida de este artista, y para agregar, esta entrevista fue hecha en una calle de Bogotá, Colombia. Para cerrar esta biografía de Sargento García, me voy a la última parte del artículo. Dice: recientemente grabó el video de su nuevo sencillo, Yo soy la salsa muffin, vecina, un híbrido que se mueve entre la salsa, el reggae y la música antillana. Se montó a una colorida chiva rumbera con algunos de sus amigos, un tornamesa, los gaiteros de San Jacinto y una tonelada de sabor, y recorrió durante 24 horas el centro de Bogotá. Agrega: yo me alimento a cada rato y más aquí. Es muy cómico porque yo veo que la gente me dice ¡qué bien! Y yo pienso lo mismo que ellos. Cuando estoy con los gaiteros de San Jacinto me siento rodeado de grandes maestros. Gracias, Mauro. Gracias por invitarme una vez más a la Escuela del Rock para contarles a nuestros oyentes todas estas historias que guarda nuestro archivo. Soy Gustavo Campomenco.